¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte X570S AeroG. Tras una nueva nomenclatura a partir de las placas Vision, ante ese enfoque establecido en la conectividad, se dieron salida a los nuevos modelos a partir del chipset X570S con las AeroG, que hasta el momento no mantenían una representación para los chipsets de mayor gama dentro de AMD, y que pueden plantear precisamente una buena alternativa a tener en cuenta para nuestros ensambles en un sector profesional. Y con este video te quiero mostrar todas las características detrás de esta nueva placa base, así como también las ventajas y desventajas que se nos van a plantear si estamos pensando en esta como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta motherboard, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset X570S y el socket AM4, que nos estaría dando soporte a procesadores AMD Ryzen partiendo desde la primera generación a la quinta generación, aunque bajo ciertas excepciones con respecto a la primera generación, pero a su vez, evidentemente ya no es un modelo que vaya a estar pensado para esos procesadores, por lo que finalmente sería guiado hacia Ryzen 5000, donde tiene un completo soporte. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset implementado se limita hasta los 3200 MHz sin modificaciones, y este sin modificaciones lo debes tener presente, ya que a su vez contaremos con el soporte para perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5100 MHz. Y si es que nos situamos en su almacenamiento, se va a contar con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos 4 M.2, cada uno de estos con el soporte para PCI Express 4.0, además de contar con el soporte para SATA en 3 de estas conexiones. Y para tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 22110 en las 3 primeras conexiones. La última conexión añadiría soporte desde tarjetas de formato desde el 2280 hasta el 22110. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 3 PCI Express con formato X16, y cada uno de estos también con la posibilidad de disponer de PCI Express 4.0, aunque para la segunda y tercera conexión, aunque mantengan formato X16, en realidad correrán por 8 y 4 consecutivamente. Cada una de esas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 1220VB, así como también se añadiría a este conjunto la tarjeta X200, la cual incluye desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.1, aunque esto puede variar por la versión en específico que obtengamos, e inclusive sumando hasta Wi-Fi 6E desde la tarjeta RZ608. Y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones híbridas que pueden ser utilizadas para bombas de agua o ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo RGB, una conexión para tiras LED determinada para el cooler del CPU, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, 2 USB 3.2 de primera generación, 2 USB 2.0, una conexión para detección de ruido, una conexión TPN, un conector de tipo Thunderbolt, y por último se estaría destacando la utilidad Q-Flash Plus Button, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían 2 USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, 2 USB 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo C, 4 USB 3.2 de segunda generación tipo A, un RJ45 de 2.5 gigabits, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack. Y por último, nos encontraremos con un diseño de 14 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada uno de estos apartados serían las características representadas por esta placa en un formato de tipo ATX, donde evidentemente se determina una de las mejores alternativas actualmente establecidas en la conectividad, y bajo un VRM que, si bien no es el mejor del mercado, prácticamente se establece con muy pocos limitantes para cualquier usuario, aún con el overclock como una prioridad. Pero tras el consecuente que va a encaminar en costo acorde con cada uno de estos añadidos y para nada reducido.
Por lo que de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por el precio, diseño, características, en la descripción podrás encontrar un enlace con más placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Como anteriormente comentaba para el VRM, en realidad no se representa el mejor diseño disponible, ya que su enfoque está determinado hacia la conectividad, aunque sin duda nos encontramos con un buen diseño y más que suficiente en muchas de las exigencias que podamos presentar. En principio se establecen en total 14 fases de alimentación, 12 destinadas para su subcore y 2 para su SOC, cada una de estas bajo el controlador central RAA229004, mismo que se suministra para múltiples placas dentro de chipset como B550 principalmente, ante Aorus Pro, Steel Legends o Tomahawk, el cual de hecho no llega a operar con el total de estas 14 fases, sino con 8 reales, dando un modo de 6 para V-Core más 2 para su SOC. La cuestión ante esto es que se maneja un diseño de riel dividido o potencia dividida para que realmente se mantenga la eficiencia de estas 14 fases de alimentación. Esto es un poco la base que se obtiene al momento de incluir dobladores para un diseño, por lo menos el funcionamiento es similar hasta cierto grado, pero se ahorran algunos problemas ocasionados por los dobladores, además de reducir los costos, y donde la señal desde el controlador central se estaría dividiendo en dos etapas, no se divide la potencia, por lo que pasa la misma señal desde el controlador central a ambas fases. De esto es donde principalmente se apaña ese diseño, y donde consigue que un controlador que originalmente se destina para 6 fases en su V-Core se convierta en una pieza que en realidad va a operar con 12 fases ante las 2 etapas de una única señal, y que de hecho este mismo modo se puede llegar a emplear con dobladores ante sincronización, pero es poco frecuente en las placas, y es de ahí donde precisamente podemos hablar de una ventaja a partir de los diseños de potencia dividida con respecto al uso de dobladores, donde finalmente se va a reducir el retraso en el pulso ocasionado por los dobladores y evidentemente una reducción de precio al no incluir una pieza de más, aunque todo esto queda bajo el mismo planteamiento de que no va a ser mejor que un diseño directo si es que se opera con la misma cantidad de fases. Desde esto parte un poco del por qué no es el mejor diseño disponible, y ante modelos que sí se destinan a fin del overclock como Aorus Master, se daría una ventaja en este aspecto, por incluir un diseño directo además de mejoras en sus MOSFET, donde de hecho para esta placa nos encontraremos con los MOSFET SIC 649A con una capacidad hasta 60 A, 720 A en total manejados por su V-Core. Todo esto a la final nos da como tal el poder situar a la misma aún por encima de placas como B550 Aorus Pro o X570 Aorus Ultra, dos modelos con VRMs muy sólidos y donde de nuevo inclusive las posibilidades con Ryzen 9 5950X con overclock incluido son estables y seguras. Por lo que algo adicional a lo ya encontrado por esta placa en este aspecto, pues depende en realidad de overclock en gran escala y en general se guía hacia otros fines. Y así como cada una de esas características son importantes para realizar una construcción a partir de esta placa base, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede suministrar es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Aquí evidentemente muchas de las ventajas que se pueden determinar desde este modelo son principalmente establecidas por la conectividad y donde realmente se van a destacar muchos apartados, tal cual como el que cada una de sus conexiones establecidas en M.2 o PCI Express cuenten con el soporte para PCI Express 4.0, además de que cada uno de los M.2 van a contar con una disipación y 2 de los 3 PCI Express ya añaden un reforzamiento, así como también compatibilidades con tecnologías como Crossfire. Desde el lado de la conectividad para internet ya se establecen conexiones a Ethernet de 2.5 GB, además de la posibilidad de sumarnos a Wi-Fi 6E desde la tarjeta RZ608. Esto si es que obtenemos la versión disponible con esta tarjeta. Para la personalización se añade el estándar de 2 conexiones de tipo RGB y 2 conexiones de tipo ARGB, además de conectividad extra también para tiras LED y modificaciones a partir de RGB Fusion. Se empiezan a añadir conexiones a Thunderbolt si es que requerimos de tarjetas externas con estos fines, y como en múltiples de los modelos en Gigabyte, se da un gran margen en el uso de frecuencias en las memorias RAM. Se añaden utilidades Flash BIOS como QFlash Plus Button, y donde probablemente haga mayor énfasis este modelo, se centra desde la conectividad para USB de tipo C,
no tan solo por contar con encabezados internos determinados para el gabinete o conexiones desde su backplate, sino realmente por avances en tecnologías como Vision Link, que sería la alternativa propuesta para dar un impacto similar de lo que encontraríamos con Thunderbolt, en este caso planteado desde la conexión a USB de tipo C, y más en específico con la conexión más robusta en USB 3.2 de segunda generación por 2. Este permite el funcionamiento de Vision Link, suministrando hasta 60 watts de capacidad y limitada por la propia conexión hasta 20 gigabits, por lo cual en cierta medida se asemeja un poco a lo conseguido por Thunderbolt 2 en transferencia de datos y bajo las posibilidades también en carga de energía o inclusive salida de video, en general aplicado precisamente a sectores profesionales ante el uso de monitores adicionales, tabletas gráficas o transferencia de archivos, además del resto de aplicativos que se le puedan sacar. Más allá de esto, pocas ventajas se van a seguir representando, probablemente tan solo su ORM la siga destacando, precisamente por ser un diseño que, como te comentaba anteriormente, es partidario de placas de la gama alta, aunque de igual manera, así como se estarían representando cada una de estas ventajas para esta motherboard, a su vez no es un modelo que vaya a estar exento de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Realmente son pocas las desventajas que van a surgir desde una placa como estas, debido precisamente a la gama en la cual se estaría ubicando y la cantidad de añadidos con los que va a contar, pero hay algunos apartados que inclusive pudieron dar mejora, principalmente si es que se tiene en cuenta el precio establecido para este modelo, y donde por ejemplo el que no se suministre un códec de audio más reciente es raro, mismo factor que de hecho se presentó con la primera versión al añadir tarjetas Wi-Fi de generación pasada y sin dar ese paso hacia Wi-Fi 6E, por lo menos bajo el modelo actual que se comercializa, mientras que por otro lado Z590 sí que lo daba. La cuestión es que son dos aspectos que por mínimos que parezcan se podían añadir por el mismo valor. Dentro de esto también se establece otro factor que pudo haber sido añadido en este caso, pero donde finalmente se guiaron en otro sector, además de que mantuvieron la línea de evolución para esta placa. Esto al no añadir Thunderbolt para una versión G. Es normal que no se incluya Thunderbolt en una versión G, más no es normal que una placa sin este añadido iguale el valor de un modelo en Z590 que sí lo posee y que fuera tan solo justificado por las conexiones extra en PCI Express 4.0, que adicional cuentan con anchos de banda compartido entre conexiones, por lo que al utilizar el tercer M.2 va a deshabilitar el tercer PCI Express con formato X16 y el utilizar el cuarto M.2 con una unidad de tipo SATA va a deshabilitar los puertos SATA 4 y 5, algo que en realidad es reducido para estar añadiendo tantas conexiones. Sin embargo, siento que no es un modelo que tuviera que escalar hasta este punto y probablemente una reducción de algunos de sus apartados ajustaría mucho su costo, como para no interferir con otras placas, en específico con Z590 Vision D, que sí que dieron mejores aspectos ante un punto fundamental para estas placas como lo sería Thunderbolt. En conclusión, si bien nos encontramos por un lado una placa que en la conectividad va a ser rebatida por pocos modelos en el mercado, dando apuestas bastante fuertes para PCI Express 4.0 y acompañados con un VRM acorde con la gama alta para AMD, además de las mejoras provenientes por Vision Link. Desde otro lado, nos encontramos con su principal problema, que se radica en su precio y la cercanía del mismo ante placas de Intel como Z590 Vision D, ante las cuales se nos van a plantear dos placas con precios muy similares y apuestas en distintos terrenos. Por un lado, AeroG determinada en dar una conectividad alrededor de PCI Express 4.0, mientras que Vision D daba esa apuesta como ya nos tiene acostumbrados en Thunderbolt y que muchas veces es lo que se busca con estas placas. El factor es que realmente no son dos modelos que debían estar compitiendo, pero que por el precio de la AeroG sí que lo fueron. A la final la cuestión es que AeroG debió contar con su modelo D para que se limitara más esta placa y se ajustara mejor el costo, porque al no pasar esto nos encontraremos con un modelo como Vision G que fue más estable y donde la única diferencia significativa está en reducir de 4M.2 en PCI Express 4.0 a 3 y no sumar Wi-Fi, y por lo mismo consiguió casi $100 de diferencia con la AeroG. Con esto para nada estoy diciendo que propiamente AeroG sea una placa mala, añade excelentes apartados, pero desde mi perspectiva no estuvo bien
ajustada para la gama que representaba en características y costo, por lo que probablemente las entregas desde Z590 son más recomendadas en este sector, ya sea por igualar parte de sus añadidos por costos inferiores o dar esas apuestas en Thunderbolt. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.